Cuando cometemos errores por causa de nuestras debilidades o áreas almáticas aún no transformadas, es posible que nuestra mente nos acuse y las emociones se activen en la dirección de hacernos sentir lejos de Dios. Por ello debemos de entender que esos pensamientos y sentimientos son contrarios a la realidad que fuimos depositados por medio de Jesucristo. Entonces tenemos que recordar y saber y recordar siempre que por medio de Jesucristo Dios nos dio una posición. Dice la palabra que Él nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea, tenemos un estado espiritual y tenemos una posición de la cual nosotros no deberíamos de caer. Pero desgraciadamente cuando nosotros cometemos un pecado o cometemos una falta o hacemos algo que nos hace sentir mal para con Dios, lo primero que pasa es que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos nos acusan. Y esos pensamientos y sentimientos se levantan en contra de lo que Dios es, de las virtudes de Dios, de la naturaleza de Dios. Y se nos olvida que Dios es un Dios que dio la vida por cada uno de nosotros. Se nos olvida que Dios estuvo en la persona de Cristo en este mundo como humano y conoció nuestras debilidades, conoció cómo el hombre es tentado, cómo el hombre es seducido. Y se nos olvida que en Él tenemos la capacidad para levantarnos, para ser restaurados, para ser perdonados. Y entonces esos pensamientos que se levantan nos hacen olvidar la obra de la cruz, cuando realmente no tenemos que olvidar esa obra de la cruz, porque esa obra de la cruz nos ha dado una posición en Cristo. Ahora, claro está que esto no nos da el derecho o la licencia para vivir una vida de pecado, o sea, practicando continuamente el pecado, amparándonos en esa gracia, porque entonces estamos denotando que no hemos comprendido realmente lo que es la gracia y lo que es ese estado espiritual o esa posición que hemos obtenido en Cristo Jesús. Entonces, así es como el enemigo trabaja. Por medio del sentimiento de culpa, se levantan esos pensamientos, esos argumentos, esas armas, ¿sí?, que van en contra de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y nosotros no tenemos que permitirnos que esos pensamientos altivos se sigan levantando y nos lleven a separarnos cada vez más y más de Dios, sino al contrario, reconocer que la cruz fue suficiente para perdonarnos y es suficiente para seguirnos perdonando y entonces levantarnos y seguir adelante. La palabra de Dios nos dice que debemos de tomar la armadura de Dios, pues la obra está consumada en nosotros los que estamos en Cristo. Entonces, ¿por qué Dios nos dice que tenemos que tomar la armadura? Porque Dios ya nos ha dado una posición. Y en esa posición nosotros tenemos que reconocer que la tenemos solamente por la obra de Cristo. No es por nosotros mismos. Pero para que nosotros nos mantengamos en esa obra, el apóstol Pablo dice que tenemos que vestirnos de una armadura. Amén. Y esto lo encontramos en Efesios capítulo 6, verso 13. Efesios 6, 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. O sea, nos está diciendo que tenemos que tomar toda la armadura de Dios, no una parte, sino toda, para que podáis resistir en el día malo. Entonces, si yo no estoy vestido de esa armadura, me va a ser difícil resistir en el día malo, en el día de prueba, de tribulación, de enfermedad, de angustia, de pobreza, ¿sí?, en el día de la caída, etcétera. Entonces, de eso yo tengo que estar vestido en todo momento, para que cuando se presenten esas situaciones adversas, yo pueda contrarrestarlas, yo pueda vencerlas. Amén. Dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Este pasaje de Efesios nos exhorta a equiparnos con diversas piezas de armadura espiritual para poder resistir las tentaciones, los ataques espirituales y las adversidades. Las piezas de la armadura mencionada son estas. Ahora voy a tratar de desarrollar de una manera muy breve
cada uno de estas armas que nosotros nos tenemos que vestir. Entonces aquí la palabra del Señor nos dice que tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad. Entonces, ¿qué representa la verdad? La honestidad, la autenticidad de nuestra fe, ¿sí? Y la verdad con la que debemos de hablar y de vivir. Entonces, si nosotros, para que nosotros podamos estar vestidos de la verdad, o para que nosotros podamos estar ceñidos con la verdad, siempre en nuestro diario vivir tiene que haber honestidad. Tenemos que estar bien conscientes que nuestra fe es verdadera, es genuina, ¿sí? Y así es como tenemos que hablar en fe y vivir en fe. De otra forma no estamos viviendo en la verdad, no estamos ceñidos con esa verdad. Entonces no se trata, cada una de estas armas, no se trata de hacer una oración, una declaración y decir, Señor, en este momento me visto de esta arma. No, es un estilo de vida. Estas armas son un estilo de vida, no tienen que ver con declaraciones o con oraciones que nosotros hagamos en el momento de la adversidad y de la prueba. No, es un estilo de vida con el cual yo me estoy vistiendo. Es un estilo de vida en el cual yo me estoy posicionando diariamente para que cuando venga la prueba, para mí va a ser fácil resistirlo. Pero muchas veces lo hemos tomado como palabras mágicas de decir, Señor, en esta hora cúbreme con tu sangre preciosa, Señor, en esta hora me pongo el yelmo de la salvación, me pongo la espada del Espíritu y nada va a poder contra mí. Cuando llevamos una vida de desobediencia, una vida pues desagradable delante de Dios, en pocas palabras. Entonces la armadura no se viste de esa forma, la armadura se viste con un estilo de vida. Luego dice el punto número 2, la coraza de justicia. ¿Sí? Estamos hablando de lo que cubre nuestra parte pectoral. ¿Sí? La verdad nos habla de los lomos, la coraza nos habla del tórax. ¿Sí? Dice acá, simboliza la obediencia y es vivir una vida recta y justa. Entonces Dios nos ha dado una justicia, pero esa justicia es para que nosotros la vivamos. Si yo vivo de una manera justa, de una manera recta, difícilmente el enemigo me va a pegar, difícilmente el enemigo me va a atacar, porque tengo la coraza de justicia puesta en mi vida. Pero si yo vivo una vida de injusticia, haciéndole mal al prójimo, oprimiendo a mis trabajadores, etc., entonces el enemigo fácilmente me va a poder pegar. Amén. Tercero, el apresto del Evangelio de la Paz hace referencia a estar listos para compartir el mensaje del Evangelio y vivir en armonía con otros. Entonces, yo tengo que siempre estar preparado para predicar, para anunciar, para declarar el Evangelio. En este caso, la obra de la cruz, la vida de Jesucristo, lo que ofrece, ¿sí? Porque Cristo nos ofrece vida, estamos muertos. Y para esto es necesario conocer ciertos pasajes de la Escritura, mas no en ese momento querer agarrar la Biblia y no saber ni qué decir, ni nada, y a ver, hermano, deme un estudio de esto o deme un estudio del otro. No, yo tengo que estar preparado, ¿sí? Con el conocimiento debido. Y más que un conocimiento teórico, ese conocimiento yo lo tengo que tener en mi propio corazón y en mi propia mente, porque la obra de la cruz se entiende que yo ya la entendí. Y por lo tanto tengo la capacidad de compartirla no solamente con palabras, sino compartirla con mi propia vida, con mi propio estilo de vida. Amén. Entonces eso es el apresto del Evangelio de la paz, ¿sí? Y aprender a vivir en armonía con otros. ¿Cómo voy a predicar a un Cristo vivo, ¿sí? Cuando mi vida no está en armonía con los vecinos, con los familiares, con los amigos? Dice la Escritura que en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Entonces, una persona que está vestida del Evangelio es una persona que procura todo el tiempo estar en paz con los hombres y estar en armonía en cuanto dependa de él. Cuarto, el escudo de la fe se refiere a confiar en Dios y en su palabra para protegerse de las dudas y las tentaciones. Entonces, en mi diario vivir, vuelvo a reiterar, en mi diario vivir yo tengo que estar vestido de fe, de la palabra, de lo que Dios ya hizo y de lo que Dios ya está haciendo y de lo que sé que Dios puede hacer.
Y ninguna prueba, ninguna tentación, ninguna duda debe de tener la capacidad de suplantar la palabra de Dios. Por eso habla de la altivez, porque la altivez se levanta en contra del conocimiento de Dios, de lo que Dios es, de lo que Dios dice, de lo que Dios declara. Y tenemos que tener presente, ¿sí?, en fe, que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Él tiene el poder de declarar cosas para nuestra vida, y no solamente de declararlas, sino que las declara porque fueron consumadas en la cruz del Calvario. Él es el autor y consumador de nuestra fe, y así nosotros tenemos que creer esa obra en fe, porque ya fue consumada para nosotros, para nuestro beneficio. Luego, punto número 5, el yelmo de la salvación. Representa la seguridad y la confianza en la salvación proporcionada por Dios y no por nuestros méritos humanos. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, cuando cometemos una falta, una caída, un pecado, lo primero que viene a nuestra mente es pensar que estamos separados de Dios, que estamos lejos de Dios, ¿sí?, que ya caímos a la mejor de la gracia de Dios, o que a lo mejor Dios nos puede mandar al infierno porque estamos haciendo lo malo? Entonces vienen los dardos de fuego del maligno a nuestra mente, y por eso habla ahí que el yelmo de la salvación son los pensamientos que tenemos que estar seguros de lo que Dios ha hecho, y que nada puede destruir esa obra de la cruz en cada uno de nosotros, nada la puede desmerecer. Y vuelvo a reiterar lo de hace rato, esto no quiere decir que vivamos una vida de desobediencia o una vida de confianza en que no pasa nada si vivimos mal. Sí pasa, pero no debemos de desmerecer la obra de la cruz, puesto que tenemos abogado. Si alguno pecare, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y por último, tenemos la palabra del Espíritu, que simboliza la palabra de Dios. Eso es la única herramienta ofensiva y defensiva en nuestra lucha espiritual. Entonces la palabra de Dios es lo que nos va a servir para defendernos y a la vez para atacar en contra de los dardos del enemigo, en contra de toda artimaña, en contra de toda altivez, en contra de todo aquello que el enemigo quiera lanzar cada vez que nosotros nos encontramos en situaciones adversas en nuestro diario vivir, o para con Dios o para con los hermanos. Nosotros tenemos que aprender a echar mano de la palabra, de lo que Él ha declarado para nuestro beneficio. ¿Ok?